Me tiene Miqueas capítulo 4, versículo 5. Pero nosotros vamos a leer Apocalipsis 3, versículo 5. Un solo versículo bíblico en la palabra del Señor. Bendito el nombre de Dios. Voy a leer yo una versión diferente a la de ustedes. Ustedes me siguen con sus vistas, solo un versículo nada más. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Lean ustedes, Apocalipsis 3:5. El que venciere será blanca, su nombre del libro de la vida, confesaré su nombre delante de mi Padre. Lea mi hermano Miqueas 4:5. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Amado Dios, en el nombre del Señor Jesucristo en esta tarde, nos ponemos en el trono de tu gracia, suplicándote el oportuno socorro. Dios Todopoderoso, por los méritos hechos por Jesús en la cruz del Calvario, yo te suplico que tú me ayudes a predicar tu palabra. Yo no puedo nada y me considero que soy insuficiente, inútil, pero creo, Dios, que con tu ayuda puedo hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús ligo cada mente a los que están aquí presentes, a los que están conectados en este momento a la página web. Ligo toda mente a la mente de Jesucristo. Dios amado, toma el control de este lugar. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo imploramos, Dios. Amén y amén. Tomen asiento, saludamos a cada una de las personas que están conectadas a la página web en esta tarde, en diferentes partes del mundo. El título del mensaje es: tu nombre está escrito con sangre en el libro de la vida. ¿Qué es el nombre? El diccionario establece que es aquello que identifica a un ser animado o inanimado, aquello que vincula directamente a una persona, animal o cosa a su esencia. Eso es el nombre. Los pueblos en las culturas tienen la manera para identificarse. Por lo general, en la cultura inglesa, los apellidos de las personas fueron vinculados de acuerdo al oficio del nombre de la persona. Por ejemplo, Smith. El apellido Smithson, Hodgson, Peterson. Siempre ese son significa en el castellano hijo de fulano de tal. Peterson, hijo de Pedro. Smithson, hijo del carpintero. Hodgson, hijo de Hodgs. Y así los apellidos fueron parte integrante luego del nombre de la persona. La Biblia establece que cuando una persona se arrepiente y entrega su vida a Jesucristo como Señor y Salvador y reconoce el sacrificio hecho por Jesús en la cruz del Calvario, el nombre del pecador es escrito en el libro de la vida. El nombre se identifica a algo o a alguien. En este caso se identifica al dador de la vida. El nombre tiene una importancia a los ojos de Dios. Miqueas 4:5 habla acerca de que el mundo anda en nombre de otros dioses, pero el que es cristiano, usted y yo,
tenemos un solo propósito de vivir esta vida y culminar nuestra existencia y llegar a la eternidad única y exclusivamente en base al sacrificio hecho por un hombre, Dios hecho hombre, y que ese Dios hecho hombre, el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese en el universo entero, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, de que Jesucristo es el Señor. Es importante que su nombre y mi nombre esté escrito en el libro de la vida, porque se escribió con sangre en la cruz del Calvario. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. El nombre identifica en esencia a lo que es la persona. Pasaje que leímos, Apocalipsis 3:5. La concordancia Strong me permitió buscar 31 veces que sale la palabra nombre en el Apocalipsis. No voy a hablar de todos. Apocalipsis 3:1, léame por favor. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y está muerto. Hechos 4:12. Son textos muy preciosos, muy lindos. Nombre, nombre, nombre. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay. No hay. Su nombre y mi nombre. Únicamente en Jesús se encuentra reconocido. Bendito el nombre de Dios. 2 promesas hay en Apocalipsis 3:5. La iglesia de Sardis, una iglesia muy próspera, y el escritor hace alusión al contexto histórico de la ciudad. Había un registro del estado civil de las personas en la ciudad de Sardis. Toda persona que nacía era inscrito en un libro de nacimiento. Toda persona que moría era borrado del libro de nacimiento. Toda persona que viajaba a otro lugar era borrado del libro de Sardis, de la ciudad de Sardis. Toda persona en otro lugar que establecía su domicilio en Sardis era inscrita en el libro de la ciudad de Sardis. Es lo mismo que existe hoy en día en todo el mundo. Cada municipio, en el caso de Nicaragua, en Costa Rica se habla de cantón, hay un registro del estado civil de las personas que te regula, que te controla, que te administra todo lo referido al ámbito de las personas. Los nacimientos se inscriben en un libro del registro de nacimiento. Cada año lleva su libro. Los defunciones, libro de defunciones. Los divorcios, libro de divorcio. Los matrimonios, libro de matrimonio. Siempre la persona está vinculada a un libro. Y cuando hay una modificación, está una nota al margen de ese asiento o en el folio. Hay una razón que se establece la modificación para esa persona. En días pasados fui a retirar certificado de matrimonio. No lo había hecho, pero decidí hacerlo. Decidí hacerlo porque el que tengo, lo tengo 2 días después que contraje matrimonio, y necesitaba tener un registro actualizado, un certificado actualizado de mi certificado de matrimonio.
¿Cuál es mi sorpresa? Que el certificado de matrimonio dice que me casé una fecha diferente a la que yo me casé. Tengo un apellido con una letra añadida al que no utilizo nunca. No aparecen las generales de ley y está total y completamente modificado. Y dije, esto como que está un poco feo. Luego el día que se lo entregué a mi esposa, le dice la mujer del registro todavía que el documento que yo tengo del acta de mi matrimonio dice que es falso. Cuando aparece la firma del juez en aquel tiempo. La gente es atrevida y le da a mi esposa un peso. No voy a sobornar ni voy a darle a ninguno de estos deshonestos. Voy a hacer una demanda de rectificación de mi acta de matrimonio. Eso es lo que voy a hacer. Pero un peso no le voy a dar nada. Yo tengo el acta correcta, pero de pronto aparece otra acta. Y meto la demanda para que me corrijan como 8 cosas ahí. Increíble, hermano, las cosas que suceden. Le estoy poniendo el ejemplo de lo que vincula al nombre de una persona o al estado civil de una persona. Doble promesa hay en Apocalipsis 3:5. En Sardia había un registro, pero también estaba la costumbre que cuando una persona era designada para un cargo, una función importante, en el caso de los miembros del Sanedrín, revisaban entre la genealogía del aspirante a candidato a sacerdote. Todos los levitas se presentaban para ser candidatos y optar al cargo de sacerdote dentro del Sanedrín. Eran investigados en su genealogía, hasta no más. Y cuando encontraban una tacha negra, lo vestían de negro. Y cuando le encontraban íntegra su genealogía y su identidad, lo vestían de blanco y empezaba a formar parte de la responsabilidad en el sacerdocio. Lo vestían de blanco, de un blanco fino, lino, impecable. Yo me puse en días pasados a investigar todos los apellidos en Nicaragua y los parentescos que hay. Hay un documento que se llama Los parecidos o los apellidos en Nicaragua. ¿Cuáles son los apellidos que más existen en Nicaragua? ¿Cuáles son los apellidos que menos existen en Nicaragua? Los apellidos que más existen en Nicaragua son los González, los Martínez y los García. 109,000 y resto utilizan el González en esta nación. Los Martínez 102,000 y los García por ahí andan. Y los que menos se utilizan son los Zimmerman o los Soloagua, un 5,536 personas. Cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, el profeta Isaías, que es el profeta mesiánico, hablando del siervo sufriente, en la cruz del Calvario Jesús tiró la mirada hacia un mundo perdido y Él no escogió a las personas, nunca las escogió, sino que les dio la oportunidad a todo el mundo. Porque Él sabía que cuando se iba a predicar este evangelio, iban a haber personas que iban a hacer atención a su invitación para que luego esas personas formaran parte de la familia de Dios. Y a esa multitud, sin el Señor fijarse en su apellido, en su nombre, en su posición social, en su característica física, sin que el Señor se fijara en sus antecedentes, el Señor hizo la invitación y al que aceptó la invitación, dice el Evangelio de Juan, a los que le recibieron, léame Juan capítulo 1, versículo 12, a los que le recibieron, pero a Jesucristo como Señor y Salvador, los aceptó en su familia.
los hizo hijos de Dios. El Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 11, 12 y 13, léame por favor. ¿Ya encontró mi hermana? ¿Qué dice? A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gracias. Una de las doctrinas satánicas que más ha hecho daño a través de la historia es la doctrina de la predestinación hecha por Juan Calvino. ¿Quién sabe si se habrá salvado este hombre? Millones de personas se han ido al infierno con la doctrina de salvo, salvo, siempre salvo, con la doctrina de la escogencia de la salvación incondicional de Dios, como que Dios escogió a 4 o 5 y al resto lo destinó a una perdición. Quiero decirles lo siguiente, hermano. La invitación de Dios, y por eso es que tenemos campaña, por eso es que hacemos actividades en los barrios, por eso es que hay una radio, por eso es que hay programas en la televisión, por eso es que se predica por diferentes medios. Es para que todo el pecador que escuche el mensaje se arrepiente de su pecado y venga a los pies de Jesús. Dios no tiene a nadie selecto en el sentido de la responsabilidad que el hombre tiene que asumir delante de Dios. Dios ha dado al ser humano esa responsabilidad. Sería ilógico pensar que Dios ya pensó en José Luis Norori, entonces ¿para qué sentido tiene que estemos en esta iglesia aquí reunidos predicando el Evangelio cuando ya los escogidos y los selectos están en un grupo, en una lista y el resto está condenado? No, sencillamente dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel, sin especificar nombre y apellido, todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y millones de personas se han ido al infierno haciendo lo que les da la gana, pecando, después de haber tenido una experiencia maravillosa personal con Jesucristo, después de haber estado en la iglesia, después de haber disfrutado el Evangelio, después de haber recibido esa llenura del Espíritu Santo, después de haber servido en un ministerio. Pero empezaron a hacer cosas que no fueron del agrado del Señor y se murieron en pecado. En días pasados estaba viendo un documental muy interesante, hace 2 o 3 días, donde un joven, presidente de los jóvenes en la iglesia bautista de Hollywood Baptist, estaba dirigiendo un grupo de jóvenes en esa iglesia y él llevaba a cabo actividades entre los jóvenes. Y la tecnología hoy avanza mucho. Y él empezó a escribir, intercambiar correo y a escribir con una de las hermanas. Él es un hombre casado, ella tiene a su esposo. Y de manera inocente empezaron a escribir sus correos. Y empezaron a preguntar sobre su vida espiritual. Y siempre al final de cada carta, al final había un texto bíblico. Después, esos correos empezaron a ser un poquito más calientes. Y después pasaron a una etapa de miradas furtivas dentro de la iglesia. Y después de esas miradas, llegaron de pronto a encontrarse en una habitación y empezaron a adulterar. Y empezaron a adulterar de tal manera que ya no aguantaban el fragor de la carnalidad y los correos de tal manera fueron tan terribles que empezaron a ver que habían obstáculos. Él era un hombre casado, ella también. Él era el presidente de los jóvenes de una iglesia bautista en Hollywood, Estados Unidos. Y de pronto él tomó la decisión y le quitó la vida a uno de los hermanos más íntegros y fieles en la iglesia. Porque él era el esposo de la mujer, de la jovencita con quien él tenía amoríos.
Policía llegó, descubrieron el cadáver, hicieron la investigación y descubrieron que este era el responsable, le dieron cadena perpetua en el juicio. Pero lo más sorprendente es que agarraron el disco duro de la computadora y empezaron a extraer toda la información. Y una de las hermanas de la iglesia era la que encendió esa llama del pecado por no haber evitado con tiempo las cosas peligrosas que se deben de evitar, y la condenaron a 20 años de prisión por cómplice. En Estados Unidos utilizan otro término. ¿Cuántas personas, incluso aquí en la iglesia, son tan atrevidas que sin tener temor a Dios hacen uso de todos los medios posibles y disponibles, y esa persona, aunque su nombre esté escrito en el libro de la vida, esté jugando con fuego? ¿Cuántas personas? Yo ya le dije a Dios, tranquilo, Señor, yo predico tu palabra. Traía todo el mensaje, se me quedaron los lentes. Yo no estoy haciendo uso de nada de eso, únicamente estoy hablando de lo que Dios ha puesto en mi corazón. Personas que no tienen temor de Dios. Mi deber como pastor siempre es hacerle ver la necesidad de examinar su relación con Dios. Ahora hay personas que no entienden. Demasiado. Piensan que Dios es un Dios alcahuete que les va a consentir tanto pecado, tanta maldad, tanta deshonestidad. Dios no es un Dios alcahuete. Dios es un Dios de amor que llama y ama a la persona, hace la invitación, pero Dios tiene un momento de decir hasta aquí nomás, hasta este momento. Nadie sabe la frontera cuando se lanza y se cruza el momento en que se acaba la misericordia y empieza la mano de Dios a caer sobre la vida. Porque la gente está acostumbrada a ver el pecado como algo tan normal y tan natural. A mí me hizo reflexionar este documental como un líder de una iglesia, un hombre que tiene su esposa y como aquella mujer que tiene su marido, deciden cruzarse los esquemas de santidad para andar viviendo vidas de pecado. ¿Cómo una persona me va a decir a mí que es cristiano si fuma? ¿Cómo una persona me va a decir que es cristiana y hace cosas que no le agradan al Señor? Ni siquiera me inmuto, ni siquiera me conmuevo cuando la mano de Dios sacude. ¿Por qué? Porque ya fueron advertidos anticipadamente. Me dicen, fulano de tal le pasó tal cosa. Tranquilo, déjelo. Es Dios tratando con esa persona. ¿Por qué? Porque con Dios no se juega. Demasiado tiempo da Dios para que la gente se arrepienta. ¿Y cómo es posible que mi nombre, siendo un líder, un pastor, siendo un heraldo, como expresa Pablo, que está escrito en el libro de la vida, de pronto yo sea desplazado? ¿A causa de qué? Por amar más el pecado, el deleite, la carne, la sensualidad. ¿Cómo es posible, hermano, que desprecie esa oportunidad que el Señor me da? Por amar más aquello que a Dios no le agrada. Mi nombre se escribe en el libro de la vida. El Señor garantiza que no lo borrará si yo me mantengo en santidad. Doctrinas que han hecho daño a la iglesia. Hombres de Dios que han hecho de la gracia de Dios un libertinaje. Personas que han complacido en que han amado más los cargos, han amado más el dinero, han amado más la vanidad, que han amado más la santidad y el llamamiento de parte del Señor. Personas a las cuales Dios un día, Dios lo llamó, Dios lo levantó,
Dios ha tratado con ellos, se les reveló y hoy han amado más otros intereses que al mismo Señor Jesucristo. Pastor de la iglesia de Sardes recibe la carta y el Señor da una doble promesa de que no borrará el nombre del libro de la vida si ellos perseveran en la santidad de Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, uno aconseja? Y a veces uno se pregunta y dice, ¿pero qué tiene esta persona en la cabeza que no hace caso? El entendido ve el mal y se aparta, dice el proverbio. ¿Qué tengo yo que estar haciendo con una persona a través de internet? De estos jóvenes conectándose ahí y estar ahí flirteando, enamorándose o proponiendo cosas indecentes, o incluso ahora ya se habla de estar haciendo el sexo virtual. ¿Cómo es posible eso? Y que me diga a mí que es cristiano. ¿Cómo es posible eso? Haciendo el sexo virtual. Dejaron de tener temor de Dios. Dejaron de apreciar lo valioso que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Cómo es posible, hermano, de que un hombre de color, un prieto, un negro llamado Simón de Cirene, el hombre pasa a la historia en las páginas de la Biblia cuando los soldados le ordenan y le dicen de que cargue la cruz de Jesús y le ayude a Jesús a cargar la cruz, porque ya Jesús estaba exhausto, cansado, agotado, y Simón de Cirene, que pasaba por ahí, le cargan la cruz. ¿Ustedes creen que es poco lo que el Señor sufrió por salvarlo a usted y a mí? Y el Padre declaró una guerra contra el pecado, que los mismos cielos se cerraron cuando a partir de las 12 del día a las 3 de la tarde hubo un eclipse donde ya no había luz por ningún momento. Y la angustia de Jesucristo en la cruz del Calvario por sed, por el deseo de seguir enfrentando la responsabilidad en el cual los pecados de la humanidad estaban siendo descargados sobre él. Esa tortura le desgarraron la piel sobre el cráneo cuando le metieron a la fuerza esa corona de espinas. Pilato dio testimonio y dice: ningún mal hallo en este hombre. Pero la turba de la multitud de religiosos prefirió a un homicida y ladrón como Barrabás antes que a Jesucristo. Le dieron libertad al que quitó la vida a otro, porque era asesino, Barrabás, y condenaron al autor de la vida, al que nos daba la vida. Dejaron libre al que le quitaba la vida y condenaron al que nos daba la vida. Hora de angustia, de sufrimiento, dolor. Y el Señor nos hizo la invitación, nos salvó, venimos a sus caminos para que ahora regresemos al pecado. Yo no entiendo eso, no hay explicación en mí. No tiene sentido de que el Señor haya muerto si yo regreso al pecado. ¿Qué queda para aquel que pisoteare la sangre del pacto? No queda absolutamente nada más que hacer. Porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y una de las oraciones que usted y yo debemos siempre decirle al Señor: Señor, que el temor tuyo siempre esté en mi corazón para no pecar contra ti. No voy a hacer esto porque voy a ofender a mi Dios. No voy a hacer lo otro porque le voy a desagradar a mi Señor. Y que Él se moleste o se rompa esa preciosa armonía y comunión con Él. Empezamos a sentir el quebrantamiento de parte de Dios cuando el Espíritu Santo se empieza a contristar en nuestra vida. ¿Cómo es posible que a estas alturas estamos terminando un año 2012? Muchas personas están considerando todavía qué hacer con su vida. No, yo lo único que te digo es que si no te pones a cuenta con Dios, tarde o temprano te va a morir. Si usted no se pone a cuenta con Dios, incluyendo al televidente,
Si usted no se pone a cuenta con Dios, tarde o temprano va a morir, pero estas palabras le van a quedar grabadas. Dios hoy le da la oportunidad. Hoy es el día en el cual Dios le hace la invitación. No se puede enfrentar los nuevos retos y estar queriendo vivir la vida a nuestra manera. No se puede jugar con Dios. El sacrificio de Jesús sí vale la pena para aquellos que lo valoramos como lo más grande que Él ha podido hacer en nuestra vida. Es lo más importante. Así que no vale la pena ningún trago de licor. No vale la pena ninguna fiesta. No vale la pena ninguna relación adúltera. No vale la pena ningún servicio por amistad de idolatría. No vale la pena mentir. Poner a Dios por otros dioses no vale la pena. Porque mi nombre que está escrito en el libro de la vida, yo no quiero que sea borrado de dicho libro. Y quiero terminar con esta anécdota. 10 soldados en Armenia estaban fusilando a 10 cristianos. Pasaba el primero, fusilaban. Pasaba el segundo, lo fusilaban. Pero antes de que cada uno de ellos fuera fusilado, le preguntaban si renegaba o no de Jesús. Y cada uno de ellos decía, no voy a renegar de Jesús, voy a serle fiel hasta la muerte. Y así sucesivamente, el primero, el segundo, el tercero, hasta que llegaron al 10º. Y el 10º dijo, yo me arrepiento de haber aceptado a Cristo. No quiero saber nada de Jesús. Reniego de Él y se aparta del lugar en donde lo van a fusilar. El capitán del pelotón de fusilamiento dice, un momento, yo quiero tomar la posición de ese hombre, porque cuando empezamos a fusilar al primer cristiano, yo miraba a un ángel que venía y el muerto, yo lo miraba, que el muerto se levantaba y se le ponía una corona. El segundo lo fusilamos y el muerto se levantaba y se le ponía una corona, y el tercero y el cuarto y el quinto, a todos los que fusilamos, a los 9, se le ponía una corona de parte de un ángel que descendía del cielo. Pero yo estoy viendo que ahorita hay un ángel que bajó con la corona, pero yo quiero esa corona. Ese ángel está aquí esperando que me fusilen a mí, porque yo quiero venir a los pies de Jesucristo. Un momento difícil donde el comunismo persiguió a la iglesia, en los momentos más difíciles donde el que cargaba una Biblia era condenado, fusilado. Si ustedes se dan un poquito cuenta los terrores que se vivió en Rusia con la famosa formación de los gulag o prisiones tortura en muchos lugares como Siberia. Revisando mucho de historia, donde un famoso premio Nobel, Alexander Solzhenitsyn, escribió un libro que se titula El archipiélago Gulag. Más de 20 personas fueron muertas en esos lugares. Estamos hablando de solamente Rusia. Y uno de los mayores delitos era ser cristiano y tener la Biblia. Usted y yo no hemos sufrido hasta lo sumo, como dice el apóstol. Con unas cuantas pruebecitas muchos ya se quieren regresar. Que no tienen para esto, que no tienen para lo otro. Hay un bus que pasa de manera gratuita por todos los hogares. Unos lo aprovechan y otros no. Pero ni aún amarrado, el que no quiere venir no viene a la iglesia. Porque es su relación con Dios. Yo quiero decirle que hay una corona para el que termina fiel en el ministerio. Dice el Señor en Apocalipsis 2:10, sé fiel
hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Póngase de pie. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre de Dios. En esta tarde, si hay una persona que quiera aceptar o reconciliar,